Hola jóvenes de secundaria, aquí les traigo el video de función trigonométrica. En este caso es la tangente, que se simboliza como tan y en la calculadora también aparece como tan. Ok, está en la página 192 y 193 de tu libro de matemáticas. Empecemos. Dice así: analiza el plano cartesiano en el que se presenta una circunferencia unitaria. Una unidad de radio cuyo radio forma un ángulo de 45 grados con respecto al eje X. O sea, esa línea que se ve por ahí color verde y azul son las que hacen los 45 grados. Además dice que el ángulo alfa pues mide 45 grados. Dice, traza una línea perpendicular. O sea, este inciso A nos dice, traza una línea perpendicular al eje X. Ok, esta, ¿sí? O sea, este punto que está aquí, desde ese punto de intersección del radio con la circunferencia, de modo que fuera un triángulo rectángulo enseguida. Ok, este es el punto de intersección entre el radio y la circunferencia. Ok, entonces de aquí hacia abajo trazamos esa línea de color azul. Esa es la famosa línea pues perpendicular en este caso. ¿Sí? Dice, traza una línea perpendicular. O sea, esta línea es la línea perpendicular al eje X, lo que significa que aquí forma un ángulo de 90 grados, ¿ok? ¿Qué nos está diciendo? Que este triángulo que está aquí, pues tiene un nombre, ¿no? O sea, ustedes deben de saber cómo se llama ese triángulo, que además de que es triángulo rectángulo, entonces, ¿qué otro nombre recibe? ¿Ok? Y nos pide que hagamos las medidas. En este caso, ya que tenemos el triángulo, nos dice, vamos a hacer la medida del cateto opuesto. Como aquí está el ángulo, entonces el opuesto es este, ¿sí? El cateto O, medir CO, que es cateto opuesto, que está abreviado. Lo medimos y en este caso tú debes de usar tu regla y saber cuánto mide de aquí a aquí. Yo estoy colocando una medida arbitraria ahí inventada, así que por favor tú usa tu regla y mide correctamente. Medida del cateto adyacente, lo mismo. Tomo la medida del cateto adyacente y me da lo mismo, ¿ok? De manera que pues eso es aquí tú igual. Mide correctamente con tu regla, ¿ok? Ahora nos dice, inciso B, en este caso tenemos que medir el cateto opuesto, o sea, pero nos dice, calcula la razón de la medida del cateto opuesto entre la medida del cateto adyacente. Ya sabemos que el cateto opuesto nos dio 1.3, por eso lo he colocado aquí, y el cateto adyacente mide lo mismo. Si nosotros dividimos esto entre esto, nos dará 1, o sea, la unidad, 1 centímetro, ¿ok? De manera que pues esa es la razón es 1, ¿ok? Ahora nos dice, analiza el plano cartesiano en el que se presenta una circunferencia unitaria, es el mismo detalle, pero continuamos con el inciso C. Ahora dice el C, en la figura vamos a prolongar. Es la misma figura inicial, solo que le he quitado el triángulo que ya teníamos dibujado y lo voy a dibujar pues a donde nos indica. Dice, prolonga la línea del radio de manera que se intersecte con el trazo de una tangente a la circunferencia. ¿Ok? O sea, esta línea azul debe de cruzar, seguir hasta llegar a la intersección y que además sea perpendicular al eje X. Esta línea roja ya es aquí tangente y además de que es tangente, también es perpendicular, ¿ok? Entonces, aquí se forma el triángulo. Vean, en color azul lo he colocado. Ese es el otro triángulo. Lo que nos dice el inciso C, ¿ok? De manera que si nos preguntan ahora qué tipo de triángulo se formó, observa el triángulo de color azul. Misma respuesta que anteriormente ya he mencionado, así que tú ya podrás contestarla, ¿ok? Dice, mide el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo de 45, o sea, aquí. ¿Quién
¿A quién tenemos que medir? En este caso, este de aquí es el cateto opuesto. Lo medimos y anotamos su resultado. Recuerda que yo he cambiado algunos valores, ¿ok? O sea, tú debes de medir correctamente. Y mides este otro que es el cateto adyacente. A mí en ese caso pues me da lo mismo, ¿no? Y el inciso F nos pide que calculemos la razón, o sea, cateto opuesto entre cateto adyacente, pues nos da una unidad, ¿ok? De manera, ¿sí? De manera que si nos pidieran el inciso G, ¿cómo son las razones del primero y el segundo triángulo? En el primero, ¿cómo nos dio la razón? Pues 1. ¿Y cómo nos dio aquí ahorita? 1. De manera que las dos son iguales, ¿ok? Si a ti te dan diferente, pues pones diferentes, pero no lo creo, no debería de dar. H. ¿Sucede lo mismo para cualquier triángulo o rectángulo? Pues ojo, no siempre. Por eso vamos a escribir no. Ahora, ¿por qué no? Pues aquí, por lo siguiente, dibujamos un triángulo, rectángulo, vean, y dibujamos otro. Esta es la razón del por qué no. Si observamos sus catetos, que son los que se forman con el ángulo de 90, ¿sí? Entonces, estos catetos son diferentes y estos catetos son iguales. Entonces, siempre que los catetos sean iguales, pues se van a mantener iguales siempre las razones. Pero si los catetos son diferentes, entonces las razones van a cambiar, ¿ok? Entonces ahí para que tú puedas concluir de manera bien o si vas a exponer, te puedas defender. Perdón. Una disculpa. Es que, pues no sé si les ha pasado que luego uno pues se ahoga. Y pues eso me estaba pasando. Pero bueno, ok, vamos a continuar. Dice ahora, razón trigonométrica tangente. Ok, el tan del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente y se simboliza como COK. Algunos dicen coca. Co sobre K. ¿Ok? Entonces, vamos a nuestro primer ejemplo. Aquí voy a utilizar diferentes triángulos. O sea, no simplemente triángulos isósceles que tienen los mismos, en la medida de sus catetos son iguales. Entonces aquí sabemos que tiene que medir 90. Que este lado más largo siempre será la hipotenusa. Que este es cateto y este es cateto porque forman el de 90 grados. Que aquí podemos poner el ángulo, aquí podemos el otro ángulo y este será nuestro ángulo de referencia, de manera que aquel que está allá es el opuesto, que este es el adyacente. Entonces, si colocamos valores o medidas, la tangente de alfa debe de ser igual al opuesto, que es 5, entre el adyacente, que es 8. Vean que ya no se utiliza la hipotenusa, ¿ok? Entonces, si hacemos otro ejemplo, pero cambiamos, ¿sí? Nuestro ángulo de referencia, aquí sigue siendo la misma hipotenusa, cateto y cateto, pero al colocar nuestros ángulos, si usamos a este de aquí, si vamos a hacer la referencia en este, entonces este debe de ser el opuesto y este de acá debe de ser el adyacente. De manera que si nosotros colocamos valores y calculamos la tangente, aquí va el opuesto que sería 8 entre 5. Vean que los resultados pues cambian, ¿ok? De acuerdo al ángulo, ¿ok? Entonces, ahora el alumno, como siempre, yo siempre lo digo, no se debe de espantar por cosas así. Nos pueden mover el triángulo en cualquier dirección, en cualquier posición. Entonces, ese siempre será la hipotenusa, cateto, cateto. Y si tomamos a este como referencia, entonces el que está allá es el opuesto y el que está arriba, pues es el adyacente. De manera que si nosotros colocamos valores y luego de colocar valores hacemos el cálculo de la tangente, o sea, tangente del ángulo omega. Este debe de ser opuesto, que debe de ser 6 entre el adyacente, que es 9. ¿Ok? De manera
que pues ahí está bien fácil. Otra forma sería este. Si hipotenusa, cateto, cateto, este será nuestro ángulo de referencia. Entonces, aquí debe de ser el opuesto y acá debe de ser el adyacente. Colocamos valores, ¿sí? Y hacemos el cálculo de la tangente, que debe de ser opuesto, que es 7, entre adyacente, que es 3. ¿Ok? Y de esta forma, pues he dado 4 ejemplos distintos con diferentes triángulos para que tú puedas hacer siempre el cálculo correcto de la tangente, ¿sí? Para los valores indicados. ¿Ok? Vamos a continuar. Dice ahora, obtengan la medida de los ángulos internos alfa, beta y teta de las figuras que se muestran. ¿Ok? Primero vamos a, pues a remarcar este morado y vamos a medirlo. ¿Ok? Aquí nos pide primero el del cateto opuesto. No sé, este debe de ser el cateto opuesto porque allá está el ángulo. Entonces, si yo lo mido, mide 3.2. Midan ustedes correctamente porque mis medidas yo las estoy inventando, ¿ok? Mido esta zona de aquí y me daría 5 centímetros. Si yo hago mi división, me da 0.64. Verifica tu resultado, probablemente obtengamos iguales. Yo he hecho algunos cambios. Ok, ahora, si nos vamos al siguiente, ¿sí? Tenemos que medir, ¿sí? El de color verde ahora. Ahora cambiamos de posición porque vean, este rojo que está aquí es el cateto opuesto ahora, ya que está frente al ángulo. Y este mide 2 centímetros. Es también una medida inventada, ¿ok? Y este otro mide, en este caso, mide 4.4. También medida inventada. Así que tú, por favor, corrige y me da, se supone, 0.91, ¿ok? Entonces, por ahí, si yo me he equivocado, ustedes corrijan y corrijan bien, porque yo las medidas las estoy inventando, ¿ok? Entonces, aquí ya nos quedaría el último, este, ¿ok? Este vamos a medir, es el de color rosa. Este de aquí sería el opuesto, colocamos la medida. Y este de aquí sería el adyacente, colocamos la medida. Dividimos y colocamos la respuesta. Si se dan cuenta, no es nada difícil hacer estos ejercicios. Así que bueno, de mi parte es todo, nos vemos hasta la próxima.